Hola, Sofía. Ese suspiro es el sonido de un día largo que ha terminado. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola Mateo, hola a todos, soy Sofía. Sí, es el final del día y ahora es el momento de relajarse. Es mi momento favorito. A mí también me gusta mucho la noche. Hoy, después de hablar de la rutina de la mañana, vamos a hablar de lo contrario, la rutina de la noche. Vamos a aprender paso a paso qué hacemos por la noche para descansar. Es una lección de nivel A2, muy completa, con el presente, el pasado y el futuro. Escuchad con atención y relajaos con nosotros. ¡Empezamos! Vale, Sofía. Imagina, el día de trabajo ha terminado. Llegas a casa. ¿Qué es la primera cosa que haces? La primera cosa es muy fácil. Dejo mi bolso, me quito los zapatos y me siento en el sofá. Después, cojo mi móvil y miro Instagram, TikTok, los mensajes. De acuerdo. Entonces, tu primera acción es descansar en el sofá con tu móvil. El verbo es descansar o también relajarse. Son verbos reflexivos. Mi rutina es un poco diferente. Ah, ¿sí? Cuéntanos, ¿cuál es tu rutina zen? Cuando llego a casa, no miro el móvil. Es una regla personal. Primero me cambio de ropa. Me pongo ropa cómoda, unos pantalones de chándal y una camiseta. Después, para relajarme, escucho un poco de música tranquila. El verbo es relajarse. Descansar, relajarse, cambiarse. De acuerdo, son buenos verbos para la noche. Sí, vamos a comparar nuestras dos rutinas. Yo me cambio y escucho música. Tú descansas en el sofá. Sofía, pregunta, ¿miro yo mi móvil cuando llego a casa? No, tú no miras tu móvil. Tú escuchas música para relajarte. ¿Y tú te cambias de ropa cuando llegas? No, no inmediatamente. Primero el sofá. Es la prioridad número 1. ¿Y ustedes, cuando llegan a casa, cuál es su primera acción? ¿Descansan? ¿Escuchan música? Después de descansar, una cosa muy importante pasa. Tengo hambre. Es la hora de la cena. Sí, la cena. ¿Qué haces para cenar normalmente? Normalmente estoy cansada, así que no cocino. A menudo pido una pizza o sushi a domicilio. Es fácil y rápido. Entiendo, la solución fácil. A mí me gusta cocinar por la noche, me relaja. Yo preparo una cena simple y sana, una sopa, una ensalada grande o pescado con arroz. De acuerdo, es muy diferente. Tú cocinas, yo pido a domicilio. ¿Pides tú una pizza por la noche, Mateo? No, casi nunca. Prefiero cocinar. Es más barato y más saludable. Y después de cenar, cuando hemos comido bien, es el momento de la verdadera relajación. Sí, después de cenar, yo leo un libro. Me gusta el silencio y las historias. Es mi momento de calma del día.
Yo, después de cenar, no leo. Es el momento de mi pasión. Yo veo una serie en Netflix. Me encantan las series. Puedo ver varios episodios. ¿Y ustedes, por la noche, son del equipo libro como Mateo o del equipo serie como Sofía? Mateo, si repasamos nuestra noche típica en presente, yo, Mateo, llego a casa, me cambio, escucho música, cocino mi cena y leo un libro. ¿Y tú, Sofía? Yo, Sofía, llego a casa, descanso en el sofá con mi móvil, pido la cena y veo una serie. Mateo, nuestras rutinas son muy diferentes, pero las dos son rutinas para relajarse. De acuerdo. Esa es nuestra rutina habitual. Pero ahora hablemos de una noche específica. Hablemos de anoche. Para hablar de anoche, tenemos que usar el pretérito perfecto. Ah, el pretérito perfecto, con haber y el participio. Exacto, para una acción terminada en el pasado. Entonces, Sofía, ¿qué has hecho anoche? Anoche. Ay, Mateo, anoche fue una noche especial. Yo he empezado una serie nueva, una serie coreana. He visto el primer episodio y me ha encantado. Fue fantástico. Así que he visto el segundo episodio. Fue todavía mejor. Después, el tercero, el cuarto. Espera, espera. ¿Cuántos episodios has visto en total? En total, anoche he visto 6 episodios. 6. No he visto pasar el tiempo. Cuando he terminado, he mirado el reloj. Eran las 3 de la mañana. Así que, muy rápido, me he lavado los dientes y me he acostado. Solo he dormido 4 horas. 6 episodios. Ahora entiendo por qué estás cansada hoy. Tú has pasado toda la noche viendo la tele. Sí, he visto muchos episodios y me he acostado muy tarde. ¿Y tú? ¿Qué has hecho anoche? Cuéntame tu noche tranquila. Yo he tenido una noche muy normal. He cocinado una sopa de verduras. Después de cenar, he leído mi libro durante 1 hora. Después, he llamado a mis padres. Nosotros hemos hablado un poco. Y a las 11 me he acostado. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Mientras yo veía mi serie, tú has leído y has llamado a tus padres. Sí, Sofía, ¿he visto yo la tele anoche? No, tú no has visto la tele. Tú has leído un libro. ¿Has cocinado tú anoche? No, yo no he cocinado. Yo he pedido una pizza. Y ustedes, piensen en anoche. ¿Qué han hecho? ¿Han trabajado? ¿Han visto a sus amigos? Intenten hacer una frase en su cabeza con el pretérito perfecto. Sofía, como te has acostado muy tarde anoche, hoy estás cansada. Es normal. Tengo una propuesta para ti. Un pequeño reto para esta noche. ¿Un reto? Me gustan los retos. Para hablar de esta noche o de mañana, usamos el futuro próximo.
La estructura es muy fácil. Es el verbo ir en presente más a el infinitivo. Por ejemplo, esta noche yo voy a cenar pescado. De acuerdo. Ir más a infinitivo. Voy a intentar. ¿Cuál es el reto? El reto es simple, pero quizás difícil para ti. Esta noche vas a intentar no ver ninguna serie, solo por una noche. En su lugar vas a leer un libro, solo unas pocas páginas, digamos 10 páginas. Y lo más importante, vas a acostarte antes de medianoche. ¿Nada de series? Es difícil, pero de acuerdo, es un buen reto. Esta noche voy a intentar. Voy a leer mi libro y voy a acostarme más temprano. Genial, estoy muy contento. Entonces, pregunta para verificar. ¿Esta noche vas a ver 6 episodios de tu serie? No, esta noche no voy a ver ninguna serie. Voy a leer. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer yo esta noche? Tú vas a hacer tu rutina normal. Vas a cocinar, vas a leer y vas a acostarte a las 11. Exacto, mi rutina tranquila. ¿Y ustedes qué van a hacer esta noche? ¿Van a ver la tele? ¿Van a leer? ¿Van a salir? Hagan una frase en su cabeza con el futuro próximo. Y voilà. Ahora tenemos los 3 tiempos verbales para hablar de nuestra rutina de la noche. El presente para los hábitos. El pretérito perfecto para ayer. Y el futuro próximo para esta noche. Es el momento de la gran revisión final. ¡Vamos! Es el mejor ejercicio para memorizar todo. De acuerdo, Sofía. La cena. Normalmente, por la noche, tú pides una pizza. ¿Presente? Sí, normalmente pido a domicilio. ¿Y anoche qué has hecho? Pretérito perfecto. Anoche he pedido una pizza también. ¿Y esta noche qué vas a hacer? Futuro próximo. Esta noche es el reto. Voy a cocinar pasta. Muy bien. Ahora las actividades después de cenar. Normalmente, por la noche, tú ves series. Presente. Sí, es mi hábito. Veo series. ¿Y anoche qué has hecho? Pretérito perfecto. Anoche he visto 6 episodios. ¿Y esta noche qué vas a hacer? Futuro próximo. Esta noche es el reto. Voy a leer un libro. Perfecto. ¿Y para dormir? Normalmente te acuestas a medianoche. Sí, normalmente me acuesto a medianoche o más tarde. ¿Y anoche a qué hora te has acostado? Anoche me he acostado a las 3 de la mañana. ¿Y esta noche a qué hora vas a acostarte? Voy a acostarme a las 11, lo prometo. Felicidades, Sofía, y felicidades a ustedes, nuestros oyentes. Ahora tienen todas las herramientas para hablar de su rutina de la noche, en presente, pasado y futuro. Sí, ha sido una lección muy completa y muy útil. Ahora, para el oyente
para el final. Que sigan. Vuestra misión final es un ejercicio de escritura. En los comentarios, escribid 2 frases, por favor. Una frase sobre anoche con el pretérito perfecto y una frase sobre esta noche con el futuro próximo. Por ejemplo, anoche he leído un libro. Esta noche voy a ver una película. Estamos deseando leer vuestros planes para la noche. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, muchas gracias a todos. Sigan practicando. Adiós. ¡Chao! ¡Que descansen!